¿Qué tal, amigos míos? Sean bienvenidos, por supuesto, que a este nuevo videazo del canal Somos Turistas. Yo soy David y hoy estaremos reaccionando a las causas que han llevado a los jóvenes españoles a que se le haga más difícil a la fecha de hoy poder adquirir una casa para poder vivir. Así que si no sabes nada por qué es que está ocurriendo este fenómeno, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú sabes que esto yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Geekonomy, un canal que es para las personas que son adictas a temas relacionados con la economía. ¿Qué les puedo decir de este canal? Que hasta la fecha de hoy tiene 98,000 suscriptores y 245 videos grabados. Y si empezamos a ver todo su contenido, pues podemos percatarnos que todo está relacionado con economía, pero que no solamente es de España, sino que hace análisis de cualquier economía de cualquier parte del mundo. Ejemplo, habla sobre la economía de Ecuador, sobre la de México. Tiene muchos videos grabados sobre la economía de Argentina, cómo son las posibles soluciones que puede tener este país con el nuevo presidente Milei. Habla sobre Japón, habla sobre el conflicto y las consecuencias de Israel y Hamas en cuanto a los aspectos económicos. Y así, si seguimos revisando, habla de todo un poco de las economías de cada país del mundo. Así que si te interesa y eres de las personas que le gusta ver videos relacionados con las economías, yo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. A muchos de nosotros, nuestros padres, nos contaban cómo a sus 20 años se independizaron, se compraron un piso y empezaban a formar su proyecto de vida. Y algunos de los que me estáis viendo probablemente estéis en esta franja de edad y esto que acabo de decir parece algo imposible. Eso sí es verdad. Yo siempre recuerdo a mi mamá cuando me decía que a sus 23 años, cuando se graduó de la Universidad de Arquitecta, se independizó de sus padres, o sea, mis abuelos, y empezó su proyecto de vida junto con mi papá a construir la casa donde actualmente yo vivo y disfrutar de su juventud. Y luego, después cuando se cansaron de disfrutar su juventud, fue que aparecí yo. Eso, a la fecha de hoy, la generación que está viviendo estos tiempos, o sea, la mía también, es prácticamente imposible poder adquirir o construir una casa para vivir. Y es debido a que los precios de construcción de una vivienda o de la compra de una están súper elevados, inalcanzables con los salarios de unos. Ni pagando en hipotecas de 60 años eres capaz de pagar lo que cuesta en estos momentos una casa en Cuba. Fíjense cómo están. Porque para colmo te la venden incluso en monedas extranjeras, porque no te la venden en la moneda de nosotros. Quizás esto lo logren entender las personas un poquito mayor, las cuales vivieron la peseta cuando existía en España. Es como si te pagaran en pesetas y te vendieran la casa en euros, con ese cambio abismal que había entre no sé cuántas pesetas tenías que ahorrar para hacer un euro. Eso es lo que pasa actualmente aquí en Cuba, que te pagan en el peso cubano, pero venden las casas en monedas extranjeras. Te la venden en dólares, en euros, en libras esterlinas. Y eso es algo que cuando tú haces los cambios, no te acercas ni a un décimo de lo que te va a costar la casa. Y es que los tiempos han cambiado. Desde hace varias décadas se está gestando un fenómeno del que poco a poco se está empezando a hablar en muchos medios de comunicación: la brecha generacional. Cada vez hay más diferencias entre las generaciones más jóvenes y las adultas en los países desarrollados, en prácticamente todos los aspectos. Y para demostrarlo, vamos a ver uno de los países donde este fenómeno es más incipiente: España. En España,
En muchos programas de televisión y también en redes sociales se está debatiendo acerca de esto. Y no voy a meterme en debates absurdos de que si los jóvenes están pagando Netflix, se van de viaje, etc. La realidad es mucho más complicada que esto, y vamos a poner los datos sobre la mesa. Una de las claves para entender esta brecha generacional es la crisis que sufrió el mundo en el año 2008. Desde ese año, las diferencias generacionales no han hecho más que crecer. Por ejemplo, Oye, esa crisis del 2008 fue famosa porque yo me recuerdo que en el 2008 yo tenía 9 años de edad y se hablaba muchísimo de los países europeos que fueron fuertemente afectados. Uno de ellos creo que fue Grecia, que la pobre siempre está con crisis económicas, y otro de los grandes países que se afectó fue España. Conocí amistades en España que me estuvieron hablando de esa crisis que hubo en el 2008, que incluso perdieron hasta la casa donde estaban viviendo. En el año 2008, los menores de 35 años han perdido el 56% de su riqueza, mientras que los que están entre 64 y 75 años solo perdieron el 1%. Y si hablamos de los mayores de 75 años, su riqueza en este periodo se ha incrementado en un 25%. Y una de las causas de esto es la menor probabilidad de que un joven pueda acceder a una vivienda, ya que suele representar buena parte de la riqueza. La probabilidad de que una persona menor de 35 años tenga una vivienda en propiedad se ha reducido a la mitad entre 2004 y 2019. Ahora mismo, los jóvenes, la única forma que tienen de emanciparse es mediante el alquiler. Prácticamente más de la mitad de los jóvenes independientes están alquilando una vivienda. Y los precios a los cuales se alquila una vivienda no hacen más que empeorar esta situación. De media, en España se destina alrededor de un 35% del salario al alquiler. Y esta cifra se incrementa a más de un 50% si nos vamos a las grandes ciudades. Estas cifras ya de por sí muestran el tremendo problemón que tienen las generaciones más jóvenes. Pero dejadme deciros que esto solamente es la punta del iceberg. Eso sí es verdad, porque yo hace unas cuantas semanas atrás tuve la oportunidad de reaccionar a un video sobre las ventajas y las desventajas que había de comprar un piso nuevo en España o un piso de segunda mano, y hubo cosas curiosas las cuales las aprendí en los comentarios que me dejaban los españoles. Aprendí que si tú vas a comprar un piso nuevo, vamos a hablar del piso nuevo, tú puedes pedirle una hipoteca al banco, pero que esa hipoteca tienes que pagarla en 30 años. Fíjense, pagarla en 30 años. Y si no la pagas en 30 años, vamos a empezar que ya el banco no te va a prestar el dinero. Como mínimo, tienes que darle mensual al banco el 35% de tu salario, que llevándolo para pagar una vivienda nueva, tiene que ser de más de 1.000 euros. Lo que tienes que entregar al banco. Y esos 1.000 euros solo van a representar el 35% de tu salario. Así que ya te vas a poder imaginar, te vas a tener que imaginar de cuánto tendría que ser tu salario para poderle dar al banco mensualmente, sin falla, 1.000 euros. Y eso, con respecto a los salarios actuales que tienen y hay en España, es prácticamente imposible de dárselo al banco. Y por eso el banco no te presta esa hipoteca para que tú puedas adquirir una vivienda. Y ahí es de donde viene que los jóvenes tienen que alquilarse. Como todos bien sabemos, para pagarnos una vivienda necesitamos trabajar. Tampoco os he descubierto América. Y la situación laboral de los jóvenes en España es más que deplorable. Hablamos de un paro juvenil de un 40%, la más elevada de Europa. Es decir, casi la mitad de los jóvenes no son capaces de encontrar empleo en España, y los afortunados que logren encontrarse un trabajo tienen que enfrentarse a la precariedad laboral. Los jóvenes se enfrentan al problema de la temporalidad, dicho vulgarmente, contratos laborales con fecha de caducidad. Esto de por sí ya es un problema, porque un contrato Pero que eso no solamente pasa en España. Ejemplo, aquí en Cuba hay crisis de profesores en todas las ramas de educación. Y yo le voy a hablar de mi caso en lo particular. En la escuela o en el colegio donde yo trabajo, como quieras llamarlo,
hace falta profesores de idiomas. Y sin embargo, yo estoy trabajando ahí con contrato definido. O sea, que no soy, como diríamos aquí, una plaza fija, ¿no? Nada más tengo un contrato de 1 año. Y he hablado con la dirección del colegio, de la escuela, para que me hagan fijo, para ser ya trabajador fijo en esta institución. Y me dicen que no, que soy trabajador temporal. O sea, no me cambian el estatuto, creo que esa es la palabra que se puede utilizar aquí, de, de mi trabajo. Temporal no te da seguridad. Y si no tienes seguridad, no vas a cogerte una hipoteca o un alquiler porque no sabes si tendrás ingreso el día de mañana. Y hablando de los ingresos. Ejemplo, ya quizás cuando yo entre en enero o en febrero se me acaba el contrato que yo tengo en esta escuela. Yo espero en lo personal que me vuelvan a abrir otro y me dejen trabajando aquí. Si no, les voy a pedir más seguido que se suscriban y compartan los videos para yo poder al menos subsistir con mi canal de YouTube. Que percibe el grupo de los jóvenes, este también ha caído. Si comparamos los ingresos que recibían en 1980 y 2019, vemos que han disminuido en términos reales un 26%. Insisto en lo de términos reales para los más despistados. Esto como consecuencia directa de que los jóvenes trabajan menos horas. Y no porque no quieran. En una encuesta que se realiza a la gente que trabaja menos de 30 horas a la semana, se les preguntó por qué no trabajan más. Y dentro del grupo de los jóvenes, más de la mitad responde porque no encuentran un trabajo que se lo permita. Con todo esto que hemos comentado, podemos entender por qué los jóvenes se independizan más tarde, no compran vivienda, no forman una familia, etc. Pero ahora la pregunta es... No, y hay otro problema, que a veces incluso hasta deciden irse del país para ver si en otros países de la Comunidad Europea tienen más suertes y logran quizás tener un trabajo fijo y estable. ¿Cómo se ha llegado a una situación así? Porque si no, vivirán con la incertidumbre de que qué va a pasar mañana, seguiré trabajando en este local o en este lugar y cómo me alquilo. En este vídeo vamos a trazar distintas hipótesis acerca del porqué de este fenómeno. Todos estáis invitados a participar en los comentarios. Y ahora, sigamos. Lo primero que hay que destacar es que las generaciones actuales han pasado por varias crisis económicas que han lastrado las oportunidades laborales de los más jóvenes. La generación precrisis, es decir, los nacidos entre 1975 y 1984, han tenido unos ingresos superiores a la generación postcrisis, los que nacieron del 85 al 94. Esto quiere decir que alguien de la generación precrisis con 25 años cobraba más que alguien de la generación postcrisis con esta misma edad. Y esto en España se acentúa bastante. En un estudio reciente se demuestra cómo durante las crisis España es una auténtica trituradora de empleo. Otra cosa que podemos comentar es el problema. ¿Por qué es que dice que cuando hay crisis España es una trituradora de empleo? Porque hace mucho desemplean muchos trabajadores. ¿Es esa la causa? Mercado laboral español, y no solo por los bajos salarios y la alta temporalidad. España tiene un elevado paro crónico. Para que os hagáis una idea, en medio de la burbuja inmobiliaria, cuando se creaba un montón de empleo, el paro no bajó del 7%, y la media histórica en España se sitúa por encima del 15%. Entonces surge la pregunta, ¿por qué en España es tan complicado crear empleo? Pues aquí hay varias cosas a considerar. Fíjate, me estaba haciendo esa pregunta, ¿por qué es difícil encontrar empleo en España? En primer lugar, hay que ver el tejido empresarial que tenemos en España. Este está ampliamente dominado por micro y pequeñas empresas. ¿Y qué implica esto? En primer lugar, una baja productividad. Las pequeñas empresas no van a mover tanto dinero y esto implicará menores salarios y menos gente trabajando. En España, por ejemplo, hay 4,5 personas trabajando por empresa, mientras que en Alemania, donde el peso de las pequeñas empresas es menor, hay una media de 12,5 trabajadores por empresa. Y en cuanto al salario, en 2017 el salario que pagaban las grandes empresas era un 52% superior al que pagaban las pequeñas empresas. Para el que no lo sepa aún, con un billete de esos de 50 euros, aquí en Cuba, en mi país, son 2 meses de trabajo. Fíjense qué
devaluada está mi moneda y qué tan poco yo cobro en el mes. Concretamente, un salario bruto de 28.000 euros frente a 18.000. Esto de entrada nos puede dar una pequeña pista de por qué en España no se crea tanto empleo. Las empresas no tienen un volumen de negocio lo suficientemente grande para estar contratando mucha gente y a los que contraten tampoco les pueden ofrecer un salario digno. En segundo lugar, hay que hablar de otra cosa característica del mercado laboral. Y es que en España la regulación laboral es tremendamente favorable a los insiders, es decir, la gente que ya está dentro trabajando. Primero, hay unas elevadas indemnizaciones por despido. España presenta la indemnización por despido más elevada de Europa. Alguien que haya trabajado 20 años en una empresa acumulará una indemnización de despido por un año entero de trabajo. Es decir, que si tú en un año cobras 35.000 euros y llevas 20 años trabajando en la empresa, si te quiere despedir, el empresario deberá desembolsar esa cantidad de dinero. En segundo lugar, también es complicado subir de puesto de trabajo, ya que al empresario le va a salir caro degradar a alguien. Así como anécdota, en la empresa en la que estoy trabajando hay 3 personas cubriendo el mismo puesto, pues porque no pueden degradarlos. ¿Y cómo afecta todo esto? Por eso es que los jóvenes pasan trabajo en encontrar trabajo en España. Porque si yo, ejemplo, soy un joven y voy a ir a trabajar a una empresa y tengo muchos proyectos de diseño, ejemplo, para construir mandos, a ese empresario, aunque le gusten que yo sea así competitivo, que tenga deseo de desarrollar nuevos proyectos para su empresa, no me va a contratar, porque entonces el contratarme a mí es que tiene que despedir a un empleado que quizás ya tiene 20 años de trabajo, pero que ya no tiene esas ideas, trabaja por trabajar, y entonces si lo despide, tiene que indemnizarlo con una cuota acorde a lo que él cobraba en el año. Y entonces, como los empresarios no quieren perder ese dinero, pues deciden que no me van a contratar por tal de no perder esa cantidad de dinero cuando despidan a su trabajador más antiguo. En primer lugar, que el empresario se lo va a pensar mucho antes de contratar a alguien. Por eso va a intentar hacer todas las triquiñuelas posibles para ofrecerte un contrato temporal. Y una vez estés dentro de la empresa, para subir de puesto lo vas a pasar bastante mal. Ya puedes tener mejor formación o ser más productivo, que como haya alguien en ese puesto y lleve varios años, olvídate de él. Por eso el mercado laboral de España está diseñado para los insiders, y los outsiders, que son los que vienen, sobre todo los jóvenes, lo van a tener bastante complicado para poder incorporarse. En tercer lugar, hay que hablar de los costes que deben asumir las empresas a la hora de contratar a un trabajador. Y eso pasa con todos los sectores. Ejemplo, tengo un amigo que vive en España, el cual hace unos días le estaba escribiendo para que me aclarara algunas dudas relacionadas con el tema de los profesores allá. Él es profesor también y él dice que él no ha podido trabajar como profesor en España porque tiene que anotarse en un listado y esperar que los llamen, porque hasta en las escuelas o en los colegios no despiden a las personas más antiguas, a las personas menos capacitadas, aunque tengan 20 o 50 años de trabajo, por un nuevo profesional, por tal de no pagar esa indemnización, que fue lo que anteriormente explicaba. Si bien España no está entre los países con mayores costes laborales, lo cierto es que hay que tener en cuenta que al ser una economía cargada de pymes, los costes laborales van a tener más peso. Si vamos sumando el salario, que vamos a coger el salario mínimo, que es de 1.050 euros, le sumamos las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, las vacaciones, las 2 pagas extra, etc., vamos a llegar a un coste aproximado de 1.500 euros al mes, que son más o menos 18.000 euros al año. Un lujo que pocas empresas se pueden permitir. Todas estas razones podrían explicar la situación precaria que están sufriendo los jóvenes en España. Los altos costes que supone contratar a alguien induce a que las empresas pidan demasiado para un puesto de trabajo o que intenten de cualquier manera posible saltarse la legalidad para hacerte trabajar más. A esto hay que sumarle la elevada tasa de paro que tiene España, que lo único que hace es empeorar esta situación, ya que si tú no aceptas las condiciones laborales que te dan, el empresario dirá, bueno,
tengo a otros miles por ahí pidiéndome trabajo. Después tenemos la gran subida de los precios que ha tenido la vivienda en esos últimos años, y por no hablar de la gran herencia fiscal. Debido a la crisis demográfica, algo de lo que hemos hablado ya en este canal, se va a incrementar la carga fiscal sobre los jóvenes, especialmente para poder pagar las pensiones. Carga fiscal que reducirá los ingresos y también hará caer la productividad. Quizás parezca bastante negativo en este vídeo, pero las perspectivas de futuro a día de hoy son bastante pesimistas, ya que, como dije, el sistema español... Yo creo que para solucionar esto lo que tendrías que hacer es tener mente positiva, atraer todas las cosas buenas, pensarlas y desearlas, y vas a ver cómo la ley de la atracción hace que tus ingresos aumentes, que tus metas y tus proyectos de vida se realicen, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, y si tienes pensamientos negativos, es verdad que no vas a tener éxito en la vida. Favorece a los insiders, y estos representan la mayor parte de la población. Y en un sistema democrático, ¿a quién creéis que van a favorecer los partidos políticos? Hay que ver hasta dónde va a llegar esta situación, pero a día de hoy no se ven demasiados movimientos en la dirección correcta. Y antes de despedir el vídeo, os quiero recomendar el hilo de Ignacio Garrijo, el cual hizo el TFG sobre este tema en España, y que os puede interesar para aquellos que queráis indagar más en esto. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Suscribiros si sois nuevos, activad la campanita, dadle like, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. Creo que si este video está bien realizado y con bases reales, ya entiendo el por qué es que en España los salarios son bajos con relación a los demás países del mundo. Ya entiendo por qué es que hay tantos paros. Ya entiendo por qué es que los contratos no son indefinidos y más bien son definidos, porque se garantiza a los trabajadores que ya estaban adentro. Porque si despides a un trabajador que pueda tener 60 años trabajando aquí y ya no te es eficiente, por contratar a uno nuevo que, aunque esté lleno de proyectos, de ideas y con ganas de trabajar, hay que indemnizar a este trabajador que ya tenía más de 60 años con una cuota relativa a lo que cobraba en un año. Y por eso las empresas no se someten a despedir a las personas por muchos años de trabajo que tengan para contratar a una nueva. Fíjense cómo es estas cosas. También no hay ofertas de trabajo porque las grandes las empresas que hay en España por lo general son pequeñas, y entonces como no ingresan bastante dinero, como no generan bastante dinero, es la palabra que debe utilizarse, es que no se pueden dar el gusto de contratar nuevos trabajadores. Fíjense cuántas cosas se explicaron en este video. Quizás algunas personas tienen que verlo 2 y 3 veces para lograr entenderlo. Yo lo voy a volver a ver otra vez para lograr entender algunos parámetros que no entendí, pero me gustó muchísimo este video porque logré entender muchas cosas de cómo es que funciona la economía de España. Creo que este ha sido el mejor video que he podido reaccionar con respecto a las economías. No sé a ustedes qué les pareció este video de por qué a los jóvenes en la actualidad se les hace casi imposible adquirir una casa para poder independizarse y dejar de vivir con los padres. No sé cuál es tu opinión, así que te invito a que me la dejes aquí abajo en los comentarios. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones si aún no lo has hecho. No te olvides tampoco comentar y regalarme tu like. No vas a perder ningún órgano y es completamente gratis. Fíjate, y si te perdiste mi último video, mira, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.